Buenos días, en el vídeo de hoy vamos a comenzar a estudiar las propiedades de las funciones. En concreto, hoy nos vamos a centrar en el dominio y la imagen o recorrido de una función. El dominio de una función es el conjunto de todos los valores que puede tomar la variable independiente x. Se define también como el intervalo de valores de x donde existe la función. Si nos fijamos en esta función que tenemos aquí, vemos que el dominio será desde este valor de x hasta este valor de x de aquí, porque por encima del valor de x sub 2 y por debajo de este no tenemos función. No hay una función definida. Además, cuando una función exista para todos los valores de x, es decir, que una función se prolongue hasta el infinito y hasta el menos infinito, su dominio serán todos los números reales. Y en ese caso también se podrá indicar que su dominio va desde el menos infinito hasta el menos infinito, ya que este es el intervalo que me va a incluir todos los números reales. Por otro lado, la imagen o recorrido o rango, que son tres palabras para indicar la misma propiedad, es el conjunto de todos los valores que puede tomar la variable dependiente y. Es decir, gráficamente podemos verlo en la función que si nos fijamos en la y, irá desde este valor de y sub 1 hasta el punto más alto donde nos encontremos función, que será y sub 2. Tanto el dominio como el rango, imagen o recorrido de una función las vamos a expresar con intervalos numéricos. El dominio lo podremos deducir mirando la gráfica o estudiando la expresión matemática de la función. Vamos a ver algunos ejemplos. Función polinómica. En este tipo de funciones, el dominio es todos los números reales. Observemos la primera función polinómica que tenemos. Se trata de una línea recta cuya ecuación es y igual a x menos 2. Una línea recta, aunque aquí solamente veamos representado un trozo, se extiende hacia el infinito y hacia el menos infinito. Por lo que en cada valor de x que yo busque, siempre voy a encontrar un correspondiente valor de y. Siempre va a existir función para cualquier valor de x. Lo mismo si me fijo en valores de x negativos. Cualquier valor de x me va a permitir encontrar un valor de y. Si nos fijamos en la expresión matemática, el dominio de una función es el conjunto de todos los valores de x que hagan que exista función. Es decir, todos los números que yo pueda sustituir en esta función que haga que me dé un resultado numérico en la y. Y en un polinomio da igual por qué valor yo sustituya la x, que siempre al hacer las operaciones voy a obtener un número real. Luego, cualquier valor de x entre el infinito y el menos infinito me va a dar lugar a un valor de y, por lo que el dominio de esta función va a ser todos los números reales. ¿Cómo se expresa el dominio? Expresaremos el dominio de esta función diciendo que el dominio de la función es todos los números reales. También podemos decir que es el dominio de la función el intervalo que va desde el menos infinito al infinito. En este intervalo, como los límites son el infinito y el menos infinito y estos valores nunca se pueden cerrar, pondremos intervalo abierto. El intervalo abierto lo estamos expresando con paréntesis. Si nos fijamos ahora en la función que tenemos al lado, que es una función cúbica, ya que es un polinomio
de grado 3, la máxima potencia a la que está elevada la x es 3, en este caso la función también se extendería hasta el infinito, aunque aquí nosotros no lo podamos representar. A veces lo veremos escrito como con una flecha que se extiende. Luego, los límites de esta función no son donde vemos que acaba la línea roja, sino que tenemos que entender que esta línea se extendería hacia el infinito, ya que esto, al igual que va creciendo, también se va yendo hacia la derecha, y esta rama, al igual que va decreciendo, también se va yendo hacia la izquierda. Luego, si yo elijo cualquier valor de x y busco el correspondiente valor de y, siempre voy a encontrar un valor de y para cualquier valor de x que yo escoja, porque la función se prolongaría. Se iría tanto hacia arriba como hacia la derecha y en la otra rama tanto hacia abajo como hacia la izquierda. Si nos fijamos ahora en la expresión matemática, también podemos ver que da igual qué valor yo sustituya en las x, da igual qué valor tome la x, que al hacer las operaciones siempre voy a obtener un resultado numérico para la y. Luego, en este caso, el dominio de la función también serían todos los números reales. Y lo expresaríamos de la misma forma. Diríamos que el dominio de la función son todos los números reales. También podemos decir que el dominio va desde el menos infinito al infinito. Son dos formas de expresar lo mismo y a la hora de hacer los ejercicios solo hay que poner una de ellas. Veamos ahora qué ocurre con las funciones racionales. Estas funciones están formadas por un cociente de polinomios, es decir, en la expresión matemática nos vamos a encontrar una fracción que tiene un polinomio en la parte de arriba y un polinomio en el denominador. En este caso, el polinomio que tenemos en el numerador no nos va a dar ningún problema, ya que cualquier valor de x que yo sustituya ahí siempre me va a dar un número real, que en el numerador no vamos a tener ningún problema. ¿Cuándo surge aquí un problema? En el caso del polinomio del denominador, porque yo no me puedo encontrar una fracción que tenga un 0 en el denominador, ya que la división entre 0 no me da un número real. Sería algo que no existe. Entonces, sería una indeterminación, por lo que, en este caso, el dominio será todos los números reales menos aquellos que hagan que el denominador se vuelva 0. Luego vamos a subrayarlo, diremos que el dominio de la función serán todos los números reales menos aquellos que hagan que el polinomio del denominador valga 0, porque no existe ningún número dividido entre 0. ¿Cómo lo puedo saber? En este caso, como es un polinomio muy sencillo, vemos que si la x vale 3, tendremos que 3 menos 3 es 0. Y ya ese denominador 0 no tendría sentido. Luego el 3 no es un número que yo pueda sustituir en ese denominador. Si yo aquí tuviera una ecuación más compleja, ¿cómo lo puedo saber? Pues lo que haremos será igualar el denominador a 0, aquí nos saldría una pequeña ecuación y despejamos la x, que en este caso sería 0 más 3, x igual a 3. Luego ya vemos que en este número la función no existiría, porque abajo en el denominador nos daría un 0. Luego el dominio de la función sería igual a todos los números reales menos el 3. Y pondremos entre llaves el número que no pertenece al dominio. Si lo vemos gráficamente, nos fijamos que hay una rama que viene desde el menos infinito. Recordad que el dominio siempre lo vemos en el eje de la x. Venimos, existe función desde el menos infinito, existe. Conforme nos acercamos a 3, que es este punto, los números se ven pequeñitos, pero ese sería el punto x igual a 3,
Aquí no existe función porque da igual si yo me voy hacia arriba o me voy hacia abajo, nunca voy a encontrar línea que me represente la función. Nunca me voy a encontrar función en ese punto. Luego veremos que a partir del 3, en 3,0000, todos los ceros que yo quiera, algo, ya sí que existirá función y hasta el infinito, si buscamos en cualquier valor de x, encontraremos función. Veamos ahora el caso de las funciones radicales. En una función radical existe una raíz cuadrada de un polinomio. Es decir, si nos fijamos en este ejemplo que tenemos aquí, vemos que tenemos la raíz cuadrada de x menos 3, que es un polinomio de primer grado. Entonces, ¿cuál es el inconveniente que tienen las raíces cuadradas? Que en su interior no puede haber un número negativo. Yo no puedo calcular una raíz cuadrada de un número negativo. Entonces, x va a tener la limitación de que no puede valer cualquier valor que al hacer las cuentas, al hacer las operaciones que hay dentro de la raíz, me salga un número negativo. Entonces diremos que el dominio de esta función será el intervalo de números que, al sustituir la x por ellos dentro de este polinomio, el resultado sea un número positivo, porque como ya hemos dicho, no existen raíces de números negativos. Para calcular matemáticamente este dominio, se tendría que resolver una inecuación, pero en este curso no la vamos a resolver, por lo que vamos a hallar este dominio gráficamente. Como tenemos representada la gráfica de la función que tenemos aquí de ejemplo, podemos observar que a partir del 3 hacia arriba, hacia el infinito, existe función y que desde el 3 hacia abajo no existe función. El 3 está incluido, puesto que en el 3, en ese punto exacto, sí que tenemos función. Matemáticamente, como el polinomio que tenemos dentro es sencillo, también podemos razonarlo. En cambio, si este polinomio fuera más complejo, ya tendríamos que resolver la inecuación. Si nos fijamos, al sustituir el 3 en el polinomio, tendremos que 3 menos 3 me da 0 y la raíz de 0 es 0 y el 0 es un número real que existe. Si sustituimos 4, cualquier número que esté por encima del 3, tendremos 4 menos 3, 1 y la raíz de 1 existe. Y así con cualquier número mayor que el 3, entre el 3 y el infinito. Sin embargo, si nos vamos a números menores que el 3, tendremos que, si sustituimos alguno de ellos, vamos a ver lo que pasa. Vamos a escoger, por ejemplo, el número 2. Tendremos que 2 menos 3 es menos 1. Y tendríamos que hacer la raíz de menos 1. Y eso no existe. Luego, en 2, la función no tendría sentido, no existiría. Si cogemos el 1, que estaría aquí, tendremos 1 menos 3 menos 2. Volvería a salirme negativo. Si escogemos el 0, 0 menos 3 menos 3. Y sigue saliendo negativo. Es decir, siempre que sustituya un número menor que este número, que el 3, me va a salir en el polinomio un número negativo. Por lo que vemos que por debajo del 3, en este caso concreto, no existirá la función. Por tanto, podemos decir que el dominio de la función es igual al intervalo que va desde el 3 hasta el infinito. Fijaos en los límites del intervalo. En el primer límite está cerrado, quiere decir que el 3 está incluido. Y el segundo límite es infinito y siempre que pongamos infinito menos infinito, como no tiene un final definido, tenemos que poner el intervalo en abierto, es decir, en paréntesis. Recordad que los paréntesis significan intervalos abiertos, que ese número en concreto, ese límite del intervalo, no se coge. Bien, una vez que hemos visto un poco el contenido teórico, vamos a realizar este ejercicio, que dice que hallemos el dominio de las siguientes funciones.
En el apartado A, si nos fijamos, lo que tenemos es una función polinómica. En este caso es un polinomio de grado 2. Sería una función cuadrática o una parábola. Si nos fijamos en la expresión matemática, vemos que no hay ningún problema en sustituir cualquier valor de x que a mí se me ocurra en la expresión matemática. Es decir, en este polinomio yo puedo sustituir la x por cualquier valor que esté entre el menos infinito y el infinito, cualquier número real, y siempre voy a obtener un valor de y o de f de x, que es lo mismo. Es decir, como no hay ningún límite, ningún tipo de restricción a la hora de que la función tome valores de x, diremos que el dominio de esta función es todos los números reales. Vamos a fijarnos ahora en el apartado B. Ahora tenemos una función racional. Eso quiere decir que tenemos una fracción que tiene un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. En este caso, cuando yo tengo una fracción, el problema que presenta es que no puede ser 0 el denominador, ya que esa división no me daría lugar a un número real. Entonces, si nos fijamos en este caso en concreto, vemos que el único número que hace que el denominador sea 0 sería el 0, ya que si cambio la x por un 0, tendría 2 menos 0, 2 entre 0. Y 2 entre 0 no me va a dar una solución real. Cualquier otro número, positivo o negativo, yo podría sustituirlo aquí y no obtendría un denominador 0. Luego aquí, el dominio de esta función será todos los números reales menos el 0. Recordad que ponemos entre llaves el número que no pertenece al dominio. Y ahora vamos a hacer el apartado C, donde tenemos una función radical. En la función radical vamos a encontrar una raíz, en este caso raíz cuadrada, y dentro va a tener un polinomio. En este caso el polinomio es muy sencillo, ya que es solamente la incógnita x. Es un polinomio de primer grado con una incógnita. Entonces, si nos fijamos, la problemática que tiene una función radical es que dentro de esa función no puede haber ningún número negativo. Si tengo un polinomio, yo no puedo sustituir la x por un valor que haga que al hacer las cuentas, al hacer las operaciones, ese polinomio me dé un valor negativo, porque entonces tendríamos una raíz negativa. En este caso, directamente podemos ver que la x no puede ser sustituida por un número negativo. Sin embargo, sí podrá valer 0 porque la raíz de 0 existe y sí podrá valer cualquier número positivo. Entonces, diremos que el dominio de esta función va a ser todos los números positivos. Vamos a expresar eso como un intervalo. Pues va a ir desde el 0, que está incluido, porque el 0 sí puede ser sustituido, hasta el infinito, que lo ponemos con intervalo abierto. En el caso del 0 ponemos un intervalo cerrado porque el 0 sí está incluido. Si el 0 no se pudiera coger, no estuviera incluido, porque supongamos que esta raíz está en un denominador, entonces lo pondríamos en abierto. Pero como el 0 sí que vale en este ejemplo, pues lo incluimos. Con esto tendríamos terminado este ejercicio y el vídeo de hoy y nos vemos en el siguiente vídeo.